Fabiola Guarneros, qué gusto verte. ¿Qué tal, Gons? ¿Qué crees que hice? A ver, dime. Pues que le digo a Fernando Figueroa que se quede. Pues qué bueno, porque de hecho la plática que teníamos con él estaba extraordinaria. Oye, yo me identifiqué, le decía a Fernando, por lo menos 3 trastornos, ¿eh? Se los juro por Dios que dije, chin, ya me vi. Pero te digo una cosa, yo creo que es lo que tendríamos que hacer todos. Si vemos que efectivamente tenemos algún tipo de trastorno, de trastorno psicológico, ya sea por la pandemia o porque ya lo traíamos, no, bueno, lo que estaba diciendo Fernando, yo estaba haciendo mi lista de cuántos traía. Sí. No, pero obviamente lo que tenemos que ir es con un profesional. No, bueno, lo escuché en la radio, entonces lo que voy a hacer es buscarlo en internet, como decía Fernando, y a partir de eso ver cuál es el medicamento o el tratamiento que tengo que tener. Que hay gente que sí lo hace, Fabiola. Sí, y no. Y fíjate que quería que él se quedara porque el tema, lo empezamos a tratar, ¿te acuerdas? Desde el lunes, con todo este tema que tiene que ver con la violencia en los jóvenes, con la forma en que de repente no saben cómo expresar todo lo que están sintiendo. Y tengo mucho el tema de lo que pasó en Texas con este chico que entró a la escuela, mató a los 19 menores de edad, 2 maestros, y la Asociación Nacional del Rifle sencillamente dijo, ay, asesino solitario, trastorno mental. No sabes cómo me dio vuelta el tema. Y hace 8 días escucho al secretario de Salud del gobierno federal diciendo que se cierran los hospitales psiquiátricos, que ya no va a haber internamiento, que es una tendencia en el mundo, y que eso no sirve y que a estas personas con este padecimiento los cuiden sus familias. Oye, es una cosa, a ver, son de las cosas que no entiendo. Nos vienen diciendo todos los días que el modelo neoliberal ha creado enfermedades, comorbilidades, trastornos, y ahora resulta que para la justificación de que vas a cerrar estos hospitales especializados en salud mental, en donde hay una serie de pacientes con graves trastornos mentales, utilizas como, es que es lo que se está siguiendo en el mundo. O sea, es totalmente ilógico que por un lado me digas que está mal y por el otro lado lo tomes como ejemplo. Exacto. Y quiero llamar la atención porque no somos una sociedad empática. Es decir, oigo, cierran los hospitales psiquiátricos, yo no tengo, y perdón que lo diga, yo sé que este lenguaje no es nada inclusivo, pero las familias piensan así, ay, no, yo no tengo un loquito en mi casa, no es mi tema. No, es nuestro tema, porque estamos viendo, lo acaba de decir Fernando Figueroa, que ha aumentado los trastornos. Con la pandemia, incluso la Organización Mundial de la Salud y UNICEF están hablando de los jóvenes y niños que se elevaron con este encierro, con esta falta de socialización, con la falta de no ver a los familiares, a los abuelos. Hubo pérdidas. En los adultos hay duelos, no solo de la pérdida física de los familiares, sino también del empleo, también de la economía y también de lo que planteó Fernando, por eso le dije, quédate por favor, de volver a convivir con la familia. Aumentó incluso el número de divorcios. Familias que se llevaban bien se dieron cuenta que no se soportaban. Entonces, ¿qué implica cerrar hospitales psiquiátricos? Fernando Figueroa, entiendo que no solo daban la ayuda a las personas que tenían que estar internadas, también daban la ayuda, tú lo mencionaste, a pacientes con trastornos de Asperger, por ejemplo. Sí, Fabiola, Gonzalo. Hasta 1967, la Castañeda ofreció un servicio en 6 pabellones, si mal no recuerdo, que estaban divididos no solamente por estrato socioeconómico, sino también por estrato cultural. Esto impedía que pacientes que tenían una formación universitaria o una formación de sociedad tuviese conflicto con sectores de la población de origen campesino o indígena. De alguna manera se preservaba la dignidad del tipo de paciente que cada pabellón tenía. Y todos los domingos, a partir de las 9 de la mañana hasta cerca de las 6 de la tarde, 7 de la tarde, se organizaba un gigantesco picnic en el cual no solamente los familiares de estos pabellones acudían a la Castañeda, sino que la invitación era abierta y gran parte de la sociedad mexicana, que en ese entonces sí era empática para muchas misiones y actitudes sociales, acudía a estos enormes desayunos, comida, merienda y
contribuían, coadyuvaban con la mejora de estos pacientes que podían incluso llegar a reinsertarse en sus familias y en la sociedad. En el momento en que el proyecto de el gran trabajo de la Castañeda fue echada por tierra, los hospitales psiquiátricos se convirtieron solamente en instalaciones para consulta externa y en última instancia para tratar de contrarrestar ciertos trastornos psiquiátricos muy importantes. Tanto el Hospital Psiquiátrico de la salida de la carretera Puebla como el Fray Bernardino y otras instituciones privadas básicamente eran de confinamiento, ofrecían ciertos tratamientos que trataban de evadir el tratamiento de esta llamada cura moral de la Castañeda, porque políticamente no era aceptable, cuando en realidad era el único tratamiento viable y capaz de reinsertar a los pacientes. Porque además tenemos este pensamiento equivocado de que una enfermedad mental tiene que terminar en un hospital psiquiátrico. Nos imaginamos, Gons, amarrados con las batas blancas de pies y manos en paredes blancas y encerrados. Y no, las enfermedades mentales son desde estos trastornos que venías platicando hasta estas depresiones que ya conocemos, estas personalidades encontradas y tiene que ver con una necesidad de salud pública. La Organización Mundial de Salud y la propia ONU, a través de UNICEF, que ve a los niños, están diciendo, ojo, salud mental es la pandemia, no que sigue, la que ya estamos viviendo. Es que me quedé pensando, vamos, puede ser que efectivamente quieras decir, es una cuestión mundial, ¿no? Está bien, quieres transitar a ese modelo. Entonces ve también cómo son los sistemas de salud a nivel mundial, cómo es la seguridad social en España o cómo es la seguridad social en Inglaterra, ¿no? El NHS, ¿no? Es lo suficientemente adecuado para que efectivamente se den los tratamientos psicológicos y psiquiátricos a nivel familiar. Si es así, primero transitemos todo el sistema de salud a que tenga esas condiciones y luego cancelemos los hospitales psiquiátricos, porque si no, pues estamos haciéndolo totalmente al revés y crea un problema mayor para los familiares. No porque digan, como bien dices tú, no quiero tener un familiar con un trastorno. Solo las causales económicas de que tengas a alguien más en tu casa que necesita un sustento alimentario y además médico, de medicamentos y otro tipo de situaciones, pues es algo que no debiéramos de poner en preocupación a cientos de familias mexicanas. Uh-huh. A ver, Fer, te pregunto. Sí, Fabio. Las familias mexicanas con algún paciente que requería hospitalización o con un paciente que necesita ir a consultas más seguidas con el tema del autismo, que es tan común ahora, ¿está preparada para atender a su paciente en casa? ¿Una familia mexicana? La respuesta rotunda es no. Solamente aquellos que disponen de un presupuesto holgado para poder atender a sus pacientes psiquiátricos pueden contratar a un acompañante psiquiátrico, que es una persona que está desde las 9 de la mañana hasta la hora que se determine, acompañando al paciente en todas sus actividades dentro y fuera de la familia, de tal manera que pueda contrarrestar los momentos depresivos o delirantes que ese paciente tenga. Y por el otro lado, ni siquiera los medicamentos genéricos han podido bajar el precio de muchos de los medicamentos psiquiátricos y pues la derrama económica de estas familias para un paciente psiquiátrico es alta. Los cuidados son a veces sumamente específicos y definitivamente no están capacitados en ninguno de nosotros como para la atención psiquiátrica. Y si a esto le sumamos que a veces el cine y la televisión han propalado imágenes de pacientes psiquiátricos que son verdaderamente alarmantes, pues las familias sí se asustan. Uh-huh. Las familias y los vecinos, ¿no? O sea, porque todavía tú como familiar puedes efectivamente visitar a quien está hospitalizado y puedes ver su progreso o sus necesidades. Pero si llegas y efectivamente tienes lo desconocido, te atemoriza. Y aquí estamos transitando hacia eso. Y rápidamente, por ejemplo, uno de los argumentos es cerramos los hospitales y vamos a capacitar a los médicos, terapeutas, psicoanalistas, psiquiatras, psicoterapeutas para que se vayan a las clínicas de medicina familiar. Fernando Figueroa, ¿es viable? No, por supuesto que no. Toda la gama de profesionistas del área médica y del área psiquiátrica y psicológica
independientemente de que nos tuviéramos que formar permanentemente con 4 cursos cada año para la atención de esta serie de pacientes y de sus características, no hay manera de cubrirlo. La alta especificidad de ellos implica especialidades muy particulares. Esto no es de medicina general ni de primer contacto. Esta es medicina y psiquiatría y psicología de tercer nivel. Imagínate, Gons, si para ir a la clínica del IMSS a sacar tu cita porque tienes una gripita, una diarrea, o tienes problemas con obesidad para medicina preventiva, tienes que ir a formar desde las 6 de la mañana, te dan la cita, sales al mediodía y te tardan un mes en darte el pase para la especialidad. ¿Tú crees que habrá los recursos suficientes para darte el pase para psicoterapia? No los hay el día de hoy. El mismo presidente y el mismo secretario de Salud están diciendo que faltan médicos psiquiatras en el país. Es parte de la explicación por la cual quieren contratar médicos de otras partes del mundo. Entonces, ¿por qué? O sea, la idea puede ser buena, entre comillas, ¿no? Puede ser algo que tengan estudiado, pero pareciera que están pensando en un banquete y ya se lo están comiendo antes de cocinar. O sea, tendrían efectivamente que crear los cimientos de un sistema de salud adecuado para llegar a ese momento, como se supone que lo están haciendo, y después liberar este tipo de instituciones, no al revés, que va a causar un mayor problema. Y dice en el clavo el tema de los medicamentos. Son costosos, no se obtienen fácilmente, y el secretario Alcocer lo filtró, dijo, hubo problemas para surtir los medicamentos. Yo creo que ahí está el punto. Bueno, Digo, hay ciertos medicamentos que durante la pandemia se disparó su consumo y casi se sirven como agua de tiempo. Todos los días es achorroclisis. No solo eso, Fernando, una cosa más que se nos está olvidando. Hay muchos medicamentos para tratamientos psicológicos y psiquiátricos que van a comenzar a tener problemas porque las plantas están en Rusia. Exacto. Entonces, tendríamos que tomar en consideración eso, que van a tener que haber un recambio en la manera en la cual se están dando estos medicamentos por otros y que esto va a ocasionar un nuevo estrés en el abastecimiento. Pues esta política pública de salud creo que no está bien diseñada, va a tener mayores consecuencias porque ¿qué va a pasar con los pacientes que ahorita están en los hospitales? ¿No? Fabiola. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Fernando Figueroa, por haberte quedado con nosotros. Al contrario, Fabiola, gracias a ti. Gonzalo, gracias. Gracias, Fernando. Gracias, Fabiola Guarnero.